Hola queridos amigos, espero que estén muy bien. Si esta historia les gusta, por favor denle like, suscríbanse al canal y compartan el video con sus familiares y amigos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles estas historias reales que nos tocan el corazón a todos nosotros. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 73 años. Fui maestra durante 45 años en Barcelona, España, y lo que les voy a contar hoy es algo que jamás pensé que viviría en mi propia familia. Ahí estaba yo, completamente indefensa en mi silla de ruedas, viendo cómo mi propio hijo Marco tomaba las llaves de mi auto y se dirigía hacia el garaje donde estaba mi silla de ruedas eléctrica nueva, esa que tanto me había costado conseguir después de meses de trámites con el seguro médico. Tenía esa mirada fría, calculadora, que ya había aprendido a reconocer cuando estaba planeando algo malo. «Madre, necesito dinero urgente para algo muy importante», me dijo con esa voz firme que no admitía discusión. Yo le respondí que no tenía efectivo en ese momento, que mi pensión había llegado escasa este mes y que él lo sabía perfectamente bien. Fue entonces cuando pronunció las palabras que aún me duelen en el alma cada vez que las recuerdo. «Entonces venderé tu silla de ruedas. Total, tú casi no sales y puedes usar la vieja por un tiempo más». Se dirigió hacia mi silla eléctrica y comenzó a desconectar los cables, mientras yo gritaba desesperada que no lo hiciera, que esa silla era mi única forma de movilizarme con dignidad. Pero él ni siquiera volteó a mirarme. La cargó en su camioneta como si fuera un objeto cualquiera, y se marchó dejándome ahí, temblando de la impresión y sintiéndome la mujer más traicionada del mundo. Pero para entender cómo llegué a vivir esta pesadilla con mi propio hijo, necesito contarles toda la historia desde el principio, porque lo que descubrí después me demostró que hay personas en este mundo que todavía creen en la justicia y en hacer lo correcto. Marco había llegado a mi casa apenas 3 meses antes, después de que su esposa Patricia lo echara de la casa por segunda vez en el año. Llegó con una maleta pequeña, los ojos rojos y esa expresión de cachorro regañado que solía poner cuando era niño y había hecho algo malo. «Madre, necesito quedarme contigo por un tiempo. Patricia y yo tuvimos otra pelea fuerte, y esta vez creo que es definitivo», me dijo mientras se dejaba caer en el sofá de la sala, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Yo, como siempre había hecho durante sus 52 años de vida, abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, sin hacer preguntas incómodas, sin reprocharle nada, simplemente diciéndole que mi hogar siempre sería su hogar mientras lo necesitara. Al principio todo parecía normal. Incluso me alegraba tener compañía después de tantos años viviendo sola desde que murió su padre. Marco se mostraba atento, me ayudaba con algunas compras, me llevaba a mis citas médicas cuando era necesario, y durante las primeras semanas realmente pensé que esta vez las cosas podían funcionar bien entre nosotros. Preparábamos las comidas juntos, veíamos las noticias por las tardes, y por momentos sentía que había recuperado a mi hijo, a ese niño dulce y cariñoso que había criado con tanto amor y dedicación. Sin embargo, había algo en su comportamiento que me generaba una extraña inquietud, algo que no lograba identificar con precisión, pero que me mantenía alerta. Pasaba largas horas, encerrado en su cuarto, siempre con la puerta cerrada, y cuando salía para comer o para ir al baño, parecía nervioso, como si estuviera ocultando algo importante. No hacía idea de que esas horas de encierro estaban destruyendo lentamente el poco dinero que tenía ahorrado. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar durante la segunda semana. Sonaba el teléfono a horas extrañas, muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, y cuando yo contestaba, la persona del otro lado colgaba, inmediatamente sin decir una palabra. Al principio pensé que podrían ser llamadas equivocadas o tal vez alguna empresa de telemarketing con horarios raros, pero la frecuencia y la insistencia me hicieron sospechar que algo más estaba pasando. Marco siempre se ponía tenso cuando sonaba el teléfono, saltaba inmediatamente para contestar antes que yo, y cuando lograba hacerlo, se alejaba hacia su cuarto para hablar en voz muy baja, susurrando como si estuviera compartiendo secretos peligrosos. Una noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el teléfono sonó con esa insistencia desesperada que solo tienen las emergencias verdaderas. Logré contestar antes que Marco, y del otro lado escuché una voz masculina, áspera y amenazante, que me preguntó directamente: «¿Está Marco ahí? Dígale que ya se le acabó el tiempo para pagar lo que nos debe». Antes de que pudiera responder algo coherente, la línea se cortó dejándome con el auricular en la mano, y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Marco apareció en la sala apenas unos segundos después, con el cabello revuelto y los ojos muy abiertos,
preguntándome quién había llamado a esa hora tan tardía. Le conté exactamente lo que había escuchado, y su cara cambió completamente. Se puso pálido como un papel y comenzó a tartamudear excusas que no tenían sentido. Debe ser un error, madre. Probablemente alguien que está confundido o que marcó el número equivocado, me dijo, pero yo podía ver en sus ojos que estaba mintiendo descaradamente. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto, dando vueltas en la cama mientras mi mente trataba de entender qué tipo de problemas había traído Marco a mi casa. Mas o destino tenía otros planos para todos nos. Durante los días siguientes, Marco se volvió cada vez más ansioso y desesperado. Lo encontraba caminando por la casa a altas horas de la madrugada, revisando constantemente su teléfono celular, tecleando mensajes con una urgencia que me resultaba alarmante. Sus hábitos alimenticios cambiaron drásticamente. Apenas probaba la comida que yo preparaba con tanto cariño, y cuando intentaba preguntarle si se sentía bien o si necesitaba ayuda con algún problema, me respondía con evasivas o simplemente cambiaba el tema de conversación abruptamente. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto descansando después del almuerzo, escuché ruidos extraños provenientes de la sala principal. Me acerqué lentamente con mi silla de ruedas manual, y lo que vi me dejó completamente perpleja. Marco estaba revisando todos los cajones de mi escritorio antiguo, sacando papeles, revisando documentos, buscando algo específico con movimientos nerviosos y desesperados. Cuando me vio llegar, se sobresaltó tanto que casi se cae de la silla donde estaba sentado. Madre, estaba buscando unas aspirinas. Me duele mucho la cabeza, me dijo con una sonrisa forzada que no logró convencerme ni por un segundo. Los papeles que tenía en las manos eran mis estados de cuenta bancarios, mis documentos de la pensión y algunos certificados de depósitos que guardaba para emergencias. Le pregunté directamente por qué estaba revisando mis documentos financieros sin mi permiso, y su respuesta me heló la sangre. Solo quería saber cuánto dinero tienes disponible, por si surgiera alguna emergencia y necesitáramos actuar rápido. En ese momento entendí que los problemas de Marco eran mucho más serios de lo que había imaginado inicialmente. Fue cuando descubrí a Manon Sintin verdades sobre lo que estaba aconteciendo. La confirmación de mis peores sospechas llegó exactamente una semana después. Era jueves por la mañana, y yo había salido muy temprano a mi cita mensual con el cardiólogo, algo que Marco sabía perfectamente porque él mismo me había llevado el mes anterior. La cita se canceló a último minuto debido a una emergencia del doctor, así que regresé a casa mucho antes de lo esperado, aproximadamente 2 horas más temprano de lo planificado. Al entrar por la puerta principal, escuché voces provenientes de la cocina, conversaciones intensas que parecían más bien discusiones acaloradas. Me acerqué silenciosamente en mi silla de ruedas y lo que escuché me partió el corazón en 1000 pedazos. Marco estaba hablando por teléfono con alguien, y su voz sonaba desesperada, suplicante, completamente diferente a la personalidad segura y dominante que mostraba conmigo. Te lo juro por mi madre que esta semana te voy a pagar todo lo que te debo, pero necesito que me des un poco más de tiempo, decía mientras caminaba nervioso por la cocina. Sí, entiendo que ya han sido 3 meses, pero ahora tengo un plan concreto para conseguir el dinero. Continué explicando que tenía acceso a varios objetos de valor en la casa de su madre, que podía vender para saldar su deuda completamente. Mencionó específicamente mi silla de ruedas eléctrica nueva, diciendo que valía por lo menos 3.000 euros en el mercado de segunda mano, y que además tenía algunas joyas y otros objetos que podrían generar dinero adicional. La persona del otro lado debía estar haciendo preguntas porque Marco respondía cosas como: sí, ella no se va a dar cuenta inmediatamente, y de todas formas es muy mayor y no sale mucho de la casa. En aquel momento todo mudó para siempre. Esa misma tarde, decidí confrontar a Marco directamente sobre lo que había escuchado. Esperé hasta después de la cena, cuando estábamos los dos solos en la sala viendo televisión, y con el corazón latiéndome muy fuerte, le pregunté si tenía problemas económicos serios que necesitara contarme. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Negó todo categóricamente. Me dijo que estaba imaginando cosas, que tal vez había malinterpretado alguna conversación telefónica sobre trabajo. Pero cuando le pregunté específicamente sobre las deudas que mencionó en su llamada telefónica, su cara cambió completamente. Se puso rojo de la ira, se levantó bruscamente del sofá y comenzó a gritarme que yo no tenía derecho a escuchar sus conversaciones privadas, que él era un hombre adulto y que podía manejar sus propios problemas sin la interferencia de su madre anciana. Además, ¿qué importa si debo un poco de dinero aquí y allá? Tú tienes más que suficiente para ayudarme y te haces la desentendida.
me gritó con una voz que jamás había escuchado salir de su boca. Le expliqué con paciencia que mi pensión apenas alcanzaba para cubrir mis gastos médicos, los servicios de la casa y la comida para ambos, que no. Tenía grandes ahorros como él parecía creer. Eso lo enfureció aún más. Comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado, murmurando cosas entre dientes, y de repente se detuvo frente a mí con una expresión que me dio mucho miedo. Madre, tú no entiendes la gravedad de mi situación. Hay personas muy peligrosas esperando que les pague, y si no lo hago pronto, las consecuencias van a ser terribles para toda la familia. O que aconteceu depois me chocó profundamente. Los siguientes días fueron una pesadilla constante de tensión y miedo. Marco se volvió cada vez más agresivo y desesperado. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi vida cómoda y mi falta de solidaridad familiar. Comenzó a hacer inventarios mentales de todo lo que había en la casa, preguntándome sobre el valor de ciertos objetos, sugiriendo que tal vez era hora de deshacernos de cosas que ya no usamos. Sus comentarios se volvieron cada vez más directos e hirientes. Madre, esa silla eléctrica tuya debe valer una fortuna, y honestamente, no entiendo por qué la necesitas tanto si casi nunca sales de la casa, me dijo una mañana durante el desayuno. Podrías usar la silla manual perfectamente para moverte aquí adentro, y así podríamos vender la eléctrica para resolver mis problemas. Le expliqué que la silla eléctrica era fundamental para mi independencia, que me permitía ir al supermercado, visitar a mis amigas, acudir a mis citas médicas sin depender completamente de otras personas. Pero él siguió, insistiendo día tras día, argumentando que yo estaba siendo egoísta al negarle la ayuda que él tanto necesitaba. Después de todo lo que has hecho por mí durante mi vida, ¿no crees que es hora de que me devuelvas un poco de ese amor?, me decía con una manipulación emocional que me resultaba muy dolorosa. Las llamadas amenazantes continuaron llegando, ahora con más frecuencia, y cada vez que sonaba el teléfono, Marco se ponía más nervioso y agresivo conmigo. Una noche, alrededor de las 11, escuché que alguien tocaba la puerta principal con golpes fuertes e insistentes. Marco corrió a ver quién era, y a través de la mirilla verificó algo que lo puso completamente pálido. Madre, no abras la puerta pase lo que pase, y si alguien pregunta por mí, diles que no estoy aquí, me susurró con terror real en sus ojos. Era imposible imaginar que as coisas podrían piorar ainda mais. La mañana del robo llegó exactamente como Marco lo había planeado. Él sabía que yo tenía cita con el dentista a las 9 de la mañana, una cita que había sido programada con semanas de anticipación y que él mismo había anotado en el calendario de la cocina. También sabía que mi hermana Rosa vendría a recogerme porque siempre me ayudaba con las citas médicas más complicadas. Lo que Marco no sabía era que el dentista había tenido una emergencia familiar y había cancelado todas las citas de esa mañana, llamando a cada paciente para reprogramar. Rosa y yo decidimos aprovechar la mañana libre para ir a desayunar juntas a nuestro café favorito, algo que hacíamos muy raramente pero que siempre nos alegraba mucho. Salimos de la casa aproximadamente a las 8:30, y Rosa me ayudó a subir a su auto con mi silla de ruedas manual, dejando la silla eléctrica en el garaje como siempre hacía cuando salía con ella. Estuvimos en el café hasta las 11 de la mañana, hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, recordando anécdotas de nuestra juventud, completamente ajenas a lo que estaba sucediendo en mi casa durante esas horas. Cuando regresamos, encontré la puerta del garaje completamente abierta, algo que inmediatamente me pareció extraño porque siempre la mantenía cerrada por seguridad. Rosa me ayudó a bajar del auto y a sentarme en mi silla manual, y juntas nos dirigimos hacia el garaje para verificar qué había pasado. El espacio donde normalmente estaba mi silla de ruedas eléctrica estaba completamente vacío. Por un momento pensé que tal vez la había movido a otro lugar y no lo recordaba, pero cuando revisé cuidadosamente todo el garaje, me di cuenta de que definitivamente había desaparecido. Mi hermana Rosa fue la primera en sugerir que tal vez había sido un robo, pero yo no quería creer que alguien pudiera entrar a mi casa para llevarse justamente la silla de ruedas de una anciana. De repente, todo fue sentido de una forma terrible. Entramos a la casa buscando a Marco para preguntarle si había visto algo extraño, si había escuchado ruidos sospechosos, si tenía alguna idea de lo que podría haber pasado con mi silla. Lo encontramos en su cuarto, aparentemente durmiendo, pero cuando lo despertamos para contarle lo sucedido, su reacción fue muy extraña. En lugar de mostrarse sorprendido o preocupado como cualquier persona normal haría, se mostró extrañamente calmado, casi indiferente. Ah, qué mala suerte, madre. Probablemente fueron ladrones que sabían que tenías una silla cara,
dijo mientras se estiraba en la cama como si acabara de escuchar que había llovido. Durante la noche, Rosa, que conoce muy bien a Marco desde que era pequeño, me lanzó una mirada significativa que entendí perfectamente. Ella también había notado algo raro en su comportamiento. Le preguntamos si había escuchado algo durante la mañana, si había visto personas sospechosas rondando la casa, si había algún detalle que pudiera ayudarnos a entender lo que había pasado. Marco se mostró evasivo. Dijo que había dormido profundamente toda la mañana y que no había escuchado absolutamente nada fuera de lo normal. Estos ladrones de hoy en día son muy profesionales, madre. Entran y salen sin hacer ruido. Saben exactamente lo que buscan. Nos explicó con una tranquilidad que me resultó muy perturbadora. Rosa sugirió que llamáramos inmediatamente a la policía para reportar el robo, pero Marco se opuso rotundamente. No vale la pena involucrar a la policía por esto, madre. Probablemente nunca van a encontrar la silla, y además el seguro médico puede darte otra eventualmente. Su insistencia en no llamar a las autoridades me confirmó las sospechas que habían comenzado a formarse en mi mente. Jamás pensé que vería meu propio filho me traindo de esa forma. Esa misma tarde, cuando Rosa se fue a su casa después de ayudarme a reorganizar algunas cosas, decidí confrontar a Marco directamente sobre mis sospechas. Lo encontré en la cocina, preparándose un sándwich, silbando una melodía alegre que contrastaba dramáticamente con la tristeza que yo estaba sintiendo por la pérdida de mi silla. Marco, necesito hacerte una pregunta muy directa, y espero que me respondas con total honestidad. Le dije tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. ¿Tú sabes algo más sobre la desaparición de mi silla de ruedas? Su reacción fue inmediata y reveladora. Se puso rígido. Dejó el cuchillo sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria, y me miró con una expresión de molestia que intentaba disimular con una sonrisa forzada. Madre, ¿cómo puedes siquiera pensar que yo tendría algo que ver con eso? Soy tu hijo. Jamás te haría daño de esa manera. Pero yo conocía perfectamente sus gestos desde que era niño. Sabía reconocer cuando estaba mintiendo, y en ese momento todas las señales de alarma estaban activadas en mi cabeza. Marco, he escuchado tus conversaciones telefónicas. Sé que tienes deudas muy serias, y sé que mencionaste específicamente mi silla como una forma de conseguir dinero rápido. Le dije con una firmeza que me sorprendió, incluso a mí misma. La expresión de su cara cambió completamente. La máscara de inocencia cayó por completo, y por primera vez en semanas vi a mi hijo tal como realmente era en ese momento de su vida. 3 días después, o telefone tocó como una ligación que mudaría todo. La llamada llegó exactamente a las 10 de la mañana de un martes lluvioso. Yo estaba en la cocina, preparando mi té matutino y tratando de acostumbrarme nuevamente a moverme por la casa, con mi silla de ruedas manual antigua, que era mucho más pesada y difícil de maniobrar que la eléctrica. El teléfono sonó con esa insistencia particular que tienen las llamadas importantes, y algo en mi intuición me dijo que debía contestar rápidamente. Del otro lado de la línea escuché una voz masculina, amable pero profesional, que se identificó como Carlos Mendoza, propietario de una tienda de artículos de segunda mano en el centro de Barcelona. Señora Rodríguez, la estoy llamando porque ayer un hombre vino a mi tienda tratando de vender una silla de ruedas eléctrica muy nueva, y cuando revisé los documentos que traía, encontré una tarjeta con su nombre y número de teléfono en uno de los compartimientos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Carlos podría escucharlo a través del teléfono. Le expliqué rápidamente que mi silla había sido robada hacía exactamente 3 días, y que yo había estado desesperada tratando de encontrarla porque era fundamental para mi movilidad e independencia. Carlos me contó, entonces algo que me llenó de esperanza y admiración hacia la humanidad. Señora, algo me pareció muy sospechoso en toda la situación. El hombre estaba muy nervioso. No podía explicar claramente cómo había obtenido la silla, y cuando le pregunté si tenía algún documento que probara que era suya, comenzó a ponerse agresivo y a insistir en que yo no tenía derecho a hacer tantas preguntas. Carlos me explicó que, como política de su tienda, siempre verificaba la procedencia de artículos caros o médicos antes de comprarlos, especialmente cuando detectaba comportamientos sospechosos en los vendedores. A verdade estaba bem na miña frente o tempo todo. Carlos continuó contándome los detalles de lo que había pasado en su tienda. El hombre insistía en que la silla era de su madre, que ella había fallecido recientemente y que él necesitaba venderla urgentemente para pagar gastos del funeral. Me explicó con una voz que traicionaba su indignación. Pero había algo en su manera de hablar, en mí no me siento ninguna, su nerviosismo, que me hizo desconfiar inmediatamente.
Carlos me contó que le había pedido a Marco algún tipo de documentación que comprobara su versión de los hechos. Cualquier papel del hospital, del seguro médico, o incluso fotografías que mostraran a su supuesta madre fallecida usando la silla. Marco no pudo proporcionar nada de eso, y además comenzó a ponerse cada vez más agresivo, exigiendo que Carlos comprara la silla inmediatamente sin hacer más preguntas. Fue entonces cuando decidí que algo definitivamente estaba mal en toda esta situación, me dijo Carlos. Le dije que necesitaba algunas horas para revisar los papeles y hacer algunas verificaciones rutinarias, y que regresara al día siguiente por la tarde para finalizar la transacción. Marco había aceptado a regañadientes, pero Carlos notó que estaba extremadamente ansioso y molesto por la demora. Después de que Marco se fuera, Carlos decidió revisar minuciosamente toda la silla, incluyendo los compartimientos pequeños, donde la gente suele guardar documentos o pertenencias personales. Fue ahí donde encontré su tarjeta con su nombre y teléfono, y inmediatamente supe que tenía que llamarla para verificar la situación. Carlos me explicó que había visto muchos casos similares durante sus 20 años manejando la tienda, y que había desarrollado un instinto muy confiable para detectar cuando alguien estaba tratando de vender algo que no le pertenecía legítimamente. De repente, todo fue sentido de una forma que me encheu de esperanza. Señora Rodríguez, hay algo más que necesito contarle, continuó Carlos con un tono que me hizo prestar aún más atención. Cuando noté que el comportamiento del hombre era sospechoso, decidí activar discretamente el sistema de cámaras de seguridad de mi tienda. Tengo grabado en video toda la conversación donde él admite que la silla pertenece a su madre, donde dice que ella falleció y donde se pone agresivo cuando le pido documentación que compruebe su historia. Esta información me llenó de una esperanza que no había sentido desde hacía días. Carlos me explicó que él había tenido experiencias previas con personas que intentaban vender objetos robados y que siempre mantenía evidencia en video para protegerse legalmente y para ayudar a las víctimas cuando era posible. El video muestra claramente su cara, registra toda su conversación y documenta su comportamiento sospechoso de principio a fin. Me aseguró, si usted quiere recuperar su silla y además tomar acciones legales contra esta persona, yo tengo toda la evidencia que necesita. Carlos me explicó que Marco estaba programado para regresar a la tienda esa misma tarde, aproximadamente a las 4, esperando completar la venta y recibir el dinero que tanto necesitaba. Señora, si usted quiere, podemos coordinar con la policía para que estén presentes cuando él regrese. De esa manera, no solamente recuperará su silla, sino que además esta persona enfrentará las consecuencias legales de sus acciones. La propuesta de Carlos me llenó de una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque estaba feliz de poder recuperar mi silla, también significaba que tendría que enfrentar la realidad de que mi propio hijo me había robado y mentido de la manera más cruel posible. Eu ainda não sabía o pior de todo. Esa tarde, alrededor de las 3:30, llamé a la policía local para explicarles toda la situación. El oficial que me atendió, un hombre muy amable llamado Sergeant López, me aseguró que casos como este eran más comunes de lo que yo imaginaba, y que ellos tenían experiencia manejando situaciones familiares delicadas que involucraban robos entre parientes. Señora Rodríguez, entendemos que esta debe ser una situación muy dolorosa para usted, pero queremos asegurarle que vamos a manejar todo con la mayor profesionalidad y sensibilidad posible, me dijo con una voz muy comprensiva. Sergeant López me explicó que enviarían 2 oficiales a la tienda de Carlos para estar presentes cuando Marco llegara, y que tenían la autoridad legal para arrestarlo inmediatamente si Carlos confirmaba que estaba tratando de vender propiedad robada. También me explicaron que el video que Carlos había grabado constituía evidencia muy sólida, y que si yo decidía proceder con cargos criminales, el caso sería relativamente fácil de procesar. Señora, sabemos que esta decisión es muy difícil cuando se trata de un miembro de la familia, pero queremos que sepa que usted tiene todos los derechos legales de su lado, me aseguró el sergeant. Coordinamos que yo estaría presente en la tienda durante la confrontación, porque Carlos necesitaba que yo identificara oficialmente la silla como mi propiedad, y además porque los oficiales querían que yo pudiera confrontar directamente a Marco si decidía continuar negando su culpabilidad. Durante las horas previas a la confrontación, experimenté una mezcla de emociones muy complejas. Estaba feliz de poder recuperar mi silla, estaba agradecida con Carlos por su honestidad y ayuda, pero también estaba devastada por la traición de Marco, y por lo que esto significaría para nuestra relación familiar. Mas, o peor ainda, estaba por vir. A las 4 en punto de la tarde, yo estaba sentada en mi silla manual en una esquina de la tienda de Carlos, parcialmente oculta detrás de unos estantes altos,
donde podía ver todo lo que pasaba, pero donde Marco no me notaría inmediatamente al entrar. Los 2 oficiales de policía estaban posicionados estratégicamente cerca de la puerta, vestidos de civil para no alertar a Marco prematuramente. Carlos estaba detrás de su mostrador, actuando con naturalidad, pero obviamente tenso por la situación que estaba a punto de desarrollarse. Exactamente a las 4:05, Marco entró a la tienda con una sonrisa nerviosa y una energía ansiosa que era palpable desde mi posición de observación. «Buenas tardes, Carlos. Vengo a finalizar la venta de la silla de ruedas que discutimos ayer», dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su desesperación. Carlos respondió con profesionalidad. «Por supuesto, pero antes de proceder necesito que me confirme nuevamente algunos detalles sobre la procedencia de la silla». Marco se puso inmediatamente a la defensiva. «Ya te expliqué todo ayer, Carlos. La silla era de mi madre. Ella falleció el mes pasado y yo necesito venderla para cubrir gastos médicos pendientes». Carlos entonces hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Sería posible que usted contactara a algún familiar de su madre fallecida para que confirme esta versión? Tal vez tiene hermanos, primos o vecinos que puedan verificar que efectivamente su madre falleció y que usted tiene derecho a vender sus pertenencias. La reacción de Marco fue inmediata y reveladora. Se puso rojo de la ira, alzó la voz considerablemente y comenzó a caminar agitadamente por la tienda. «No tienes derecho a pedir ese tipo de verificaciones. Esto es una transacción comercial. Simple y no necesitas investigar mi vida personal», gritó con una agresividad que hizo que los oficiales de policía se pusieran en alerta máxima. O que encontré no día siguiente, mudó todo para siempre. Fue en ese momento cuando Carlos tomó la decisión de mostrarle a Marco el video que había grabado el día anterior. «Señor, ayer usted me dijo que su madre había fallecido recientemente, pero tengo aquí una grabación de nuestra conversación completa, y también tengo información que sugiere que su versión de los hechos no es correcta», le dijo Carlos mientras preparaba su tablet para mostrar el video. Marco intentó arrebatarle la tablet de las manos, pero los oficiales de policía intervinieron inmediatamente, identificándose y pidiendo que mantuviera la calma. «Señor Marco Rodríguez, somos oficiales de la policía local, y estamos aquí investigando un reporte de robo relacionado con esta silla de ruedas», anunció uno de los oficiales con autoridad firme pero respetuosa. La cara de Marco cambió completamente cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa legal perfectamente coordinada. Comenzó a mirar desesperadamente hacia todas las direcciones, buscando tal vez una salida de emergencia, cuando sus ojos finalmente me encontraron en mi esquina de observación. La expresión de shock, terror y vergüenza que vi en su cara en ese momento es algo que recordaré por el resto de mi vida. «¡Madre! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esto es un malentendido terrible!», gritó mientras se acercaba hacia mí con las manos extendidas, como si pudiera de alguna manera explicar o justificar lo que había hecho. Yo lo miré directamente a los ojos y le dije con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. «Marco, esta es mi silla de ruedas. Yo estoy viva y tú la robaste de mi propia casa mientras yo no estaba. No hay malentendido posible en esta situación». Los oficiales de policía procedieron entonces a arrestar a Marco por robo, mientras Carlos reproducía el video que mostraba claramente todas sus mentiras y su comportamiento sospechoso del día anterior. Mas, o que descobrí depois disso, me demostró que ainda había pessoas boas neste mundo. El arresto de Marco fue un proceso relativamente rápido, pero emocionalmente devastador para mí. Los oficiales fueron muy profesionales y comprensivos, explicándole sus derechos mientras le ponían las esposas, y asegurándose de que yo estuviera cómoda y apoyada durante todo el procedimiento. Carlos me ayudó a transferirme de mi silla manual a mi silla eléctrica, que había estado guardada en la parte trasera de su tienda durante las últimas 24 horas. La sensación de volver a sentarme en mi propia silla, de recuperar mi independencia y movilidad, fue indescriptible. Era como volver a encontrar una parte de mí misma que había sido violentamente arrancada. Mientras los oficiales completaban los papeleos necesarios, Carlos me explicó que el video no solamente mostraba a Marco mintiendo sobre mi supuesta muerte, sino que también lo mostraba amenazando con buscar otro comprador si Carlos no completaba la transacción inmediatamente. «Señora Rodríguez, su hijo demostró un nivel de frialdad y manipulación que realmente me impresionó», me dijo Carlos con tristeza evidente en su voz. «Habló de usted como si realmente hubiera fallecido, inventó detalles sobre funeral y gastos médicos, y lo hizo todo con una naturalidad que me resultó muy perturbadora». Carlos me contó también que durante la noche anterior había investigado un poco sobre marcos legales para este tipo de situaciones, y había descubierto que el robo entre familiares era más común de lo que la mayoría de la gente imaginaba,
especialmente cuando el familiar ladrón tenía problemas de adicción o deudas graves. Lamentablemente, he visto varios casos similares durante mis años en este negocio, pero nunca había visto a alguien inventar la muerte de su propia madre para justificar un robo. Me confesó con una mezcla de indignación y compasión. La experiencia fue terrible, mas también me mostró que existen personas extraordinarias en este mundo. En los días que siguieron al arresto de Marco, experimenté una mezcla muy compleja de emociones que alternaban entre el alivio, la tristeza, la decepción y una extraña sensación de liberación. Mi hermana Rosa fue un apoyo fundamental durante este periodo, quedándose conmigo varias noches para asegurarse de que yo estuviera procesando toda la situación de manera saludable. Juntas, hablamos largo y tendido sobre las señales de alarma que habíamos ignorado durante años, sobre la manera en que Marco había manipulado mi amor maternal para justificar comportamientos cada vez más abusivos, y sobre la importancia de establecer límites claros, incluso con los miembros de la familia que más amamos. Rosa me ayudó a entender que yo no era responsable de las decisiones criminales de Marco, y que proteger mi propia seguridad y bienestar no me convertía en una mala madre. Carmen, tú le diste a ese hombre amor, casa, educación y oportunidades durante más de 50 años. Me recordaba Rosa cada vez que yo comenzaba a sentir culpa. Si él eligió traicionarte de esta manera tan cruel, esa es su responsabilidad, no la tuya. Durante esos días también recibí una llamada muy especial de Carlos, quien quería asegurarse de que yo estuviera bien y de que no necesitara ayuda adicional con ningún aspecto legal del caso. Carlos me contó que había estado pensando mucho en nuestra situación y que quería que yo supiera que su decisión de ayudarme había sido motivada por recuerdos de su propia abuela, quien había sido víctima de un robo familiar similar muchos años antes. Mi abuela nunca recuperó los objetos que le robaron, y eso la marcó profundamente durante los últimos años de su vida, me explicó. Cuando vi lo que estaba pasando con usted, supe inmediatamente que tenía que hacer todo lo posible para evitar que viviera la misma experiencia. Eu jamás imaginé que vería tanta bondad de un completo extraño. Aproximadamente una semana después del arresto, recibí una visita inesperada de Patricia, la exesposa de Marco. Ella había escuchado sobre lo sucedido a través de algunos amigos en común, y venía a hablar conmigo sobre aspectos de la personalidad de Marco que yo desconocía completamente. Patricia se sentó conmigo en mi sala, tomó mis manos entre las suyas, y me contó una historia que me ayudó a entender mucho mejor lo que había estado sucediendo durante los últimos años. Carmen, hay cosas sobre Marco que él nunca te contó, problemas que he estado viviendo con él durante los últimos 5 años y que finalmente me obligaron a echarlo de la casa, comenzó Patricia con una voz llena de compasión y dolor. Me explicó que Marco había desarrollado una adicción al juego online muy seria, que había comenzado como entretenimiento ocasional, pero que se había convertido en una obsesión destructiva que consumía todo su tiempo libre y todo su dinero disponible. Él llegaba del trabajo y se encerraba inmediatamente en su computadora, jugando póker, ruleta, apostando en deportes, perdiendo dinero que no teníamos, me contó Patricia. Al principio yo pensé que era solo una fase, algo que pasaría naturalmente, pero con el tiempo me di cuenta de que había perdido completamente el control. Patricia me explicó que Marco había agotado todas sus cuentas bancarias, había pedido préstamos que no podía pagar, había vendido secretamente varios objetos de valor de su propia casa, y finalmente había comenzado a robar dinero directamente de la cartera de Patricia y de las cuentas bancarias compartidas. La primera vez que lo confronté, él me prometió que iba a parar, que iba a buscar ayuda profesional, que nunca más volvería a apostar, me dijo Patricia. Pero las promesas duraban apenas unas pocas semanas antes de que encontrara evidencia de que había vuelto a jugar. Fue cuando descubrí la verdad completa sobre Meufilio. Patricia continuó, contándome detalles específicos sobre el comportamiento de Marco que explicaban perfectamente lo que yo había observado durante sus últimas semanas en mi casa. Carmen, él desarrolló una capacidad increíble para mentir y manipular que me dejaba completamente confundida. Me explicó. Podía inventar historias elaboradas para explicar gastos extraños, podía actuar con total naturalidad mientras me robaba dinero directamente de mi cartera, podía prometerme cambios con lágrimas en los ojos y al día siguiente estar apostando nuevamente como si nada hubiera pasado. Patricia me contó que las deudas de Marco con prestamistas ilegales habían alcanzado cifras muy alarmantes y que ella había comenzado a recibir amenazas telefónicas dirigidas no solamente a él, sino también a ella y a sus hijos. Fue cuando amenazaron a mis niños que tomé la decisión final de echarlo de la casa.
me dijo con una determinación que admiré profundamente. Yo sabía que lo amaba, que había sido un buen esposo durante muchos años, pero también sabía que no podía permitir que su enfermedad destruyera la seguridad de toda la familia. Patricia me explicó que después de echarlo, ella había intentado mantener contacto para animarlo a buscar tratamiento profesional, pero que Marco se había negado rotundamente a admitir que tenía un problema de adicción. Él insistía en que todo estaba bajo control, que solamente necesitaba un poco más de tiempo para recuperar el dinero que había perdido, que tenía estrategias nuevas que iban a funcionar perfectamente, me contó Patricia. Era como hablar con una persona completamente diferente al hombre que yo había conocido y amado durante tantos años. La información que Patricia me proporcionó me ayudó enormemente a entender que yo no había fallado como madre, sino que Marco estaba luchando contra una enfermedad muy seria que había transformado completamente su personalidad y su sistema de valores. No en tanto, eso no justificaba o que le fez conmigo. Los procedimientos legales contra Marco avanzaron relativamente rápido debido a la evidencia contundente que Carlos había proporcionado. El video mostraba claramente no solamente las mentiras de Marco, sino también su agresividad cuando fue cuestionado sobre la procedencia de la silla. Además, los registros telefónicos confirmaron las llamadas amenazantes que yo había recibido, y las investigaciones policiales revelaron las deudas significativas que Marco tenía con prestamistas no autorizados. Mi abogado, el Dr. Hernández, me explicó que el caso era muy sólido y que Marco probablemente enfrentaría cargos por robo doméstico, fraude intentado y posiblemente otros delitos relacionados con sus actividades de apuestas ilegales. Señora Rodríguez, quiero que entienda que usted tiene opciones sobre cómo proceder con este caso, me explicó Dr. Hernández durante nuestra primera consulta. Puede optar por cargos criminales completos, que resultarían en tiempo de cárcel para Marco, o puede considerar opciones alternativas que incluyan tratamiento obligatorio para su adicción al juego y restitución financiera. Esta información me puso en una posición muy difícil emocionalmente, porque aunque estaba furiosa por la traición de Marco, también sabía que el encarcelamiento no necesariamente lo ayudaría a superar su enfermedad de adicción. Pasé varias noches sin dormir, consultando con Rosa, con Patricia y con algunos amigos cercanos sobre cuál sería la mejor decisión tanto para mí como para Marco. Finalmente, decidí optar por una combinación de justicia y misericordia que requería que Marco completara un programa de tratamiento residencial para adicción al juego, que me compensara financieramente por los gastos emocionales y logísticos que su robo había causado y que mantuviera una orden de restricción que le prohibía acercarse a mi casa sin supervisión judicial. Dr. Hernández me aseguró que esta decisión protegía mis derechos legales, mientras también le daba a Marco una oportunidad de rehabilitarse y posiblemente reconstruir su vida de manera más saludable. Naquele momento, todo mudó para una dirección más esperanzosa. El día del juicio fue una experiencia emocional muy intensa para todos los involucrados. Marco compareció ante el juez acompañado de su propio abogado, y por primera vez desde su arresto, parecía haber perdido la arrogancia y la manipulación que habían caracterizado su comportamiento durante las semanas previas. Cuando el juez le pidió que se dirigiera directamente a mí para explicar sus acciones, Marco finalmente rompió en llanto y me ofreció la primera disculpa sincera que había escuchado de él en años. Madre, sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más cruel posible, y sé que probablemente nunca podrás perdonarme completamente, dijo con una voz quebrada por la emoción genuina. Mi adicción al juego me convirtió en una persona que no reconozco. Me hizo hacer cosas que jamás pensé que sería capaz de hacer, especialmente a la persona que más me ha amado en toda mi vida. Marco continuó explicando que durante sus días en la cárcel había tenido tiempo para reflexionar sobre el daño que había causado no solamente a mí, sino también a Patricia, a sus hijos y a todos los que lo habían apoyado durante años. Me di cuenta de que había estado mintiendo no solamente a todos ustedes, sino principalmente a mí mismo, negando que tenía un problema serio que necesitaba atención profesional, admitió ante el juez. Acepto completamente las consecuencias de mis acciones y me comprometo a hacer todo lo que esté en mi poder para recuperar la confianza que he perdido y para convertirme nuevamente en la persona que ustedes merecen que sea. El juez, que había revisado cuidadosamente todas las evidencias y las recomendaciones de los abogados, decidió aprobar el plan de rehabilitación que habíamos propuesto, con la condición adicional de que Marco completara también sesiones de terapia familiar si algún miembro de la familia, particularmente yo, decidía participar en ese proceso en el futuro. O que aconteceu depois me sorprendeu enormemente.
Aproximadamente 6 meses después del juicio, cuando Marco estaba a la mitad de su programa de tratamiento residencial, recibí una carta muy larga escrita completamente a mano. En esa carta, Marco me explicaba en detalle los pasos que estaba tomando para entender y superar su adicción, las lecciones que estaba aprendiendo sobre responsabilidad personal y respeto familiar, y los planes específicos que estaba desarrollando para reconstruir su vida de manera más saludable y honesta. Madre, estoy aprendiendo que mi adicción no fue una excusa para mis acciones, sino una explicación que me ayuda a entender cómo llegué a ese punto tan bajo, escribía en una de las secciones más reflexivas de su carta. Estoy trabajando con terapeutas especializados para desarrollar herramientas que me permitan manejar mis impulsos destructivos, y también estoy participando en grupos de apoyo donde escucho historias de otras personas que han causado daño similar a sus familias. Marco me contaba que había comenzado a trabajar en un taller de carpintería dentro del centro de tratamiento, donde estaba aprendiendo habilidades nuevas que podrían ayudarlo a conseguir empleo estable cuando completara el programa. Es la primera vez en años que me siento productivo de una manera que realmente ayuda a otras personas. En mí no me siento en lugar de solamente pensar en mis propias necesidades compulsivas, me explicaba. La carta también incluía una disculpa muy específica y detallada por cada aspecto de su traición, por haber violado mi privacidad al revisar mis documentos financieros, por haber mentido sobre mis conversaciones telefónicas, por haber robado mi silla y dejado mi independencia comprometida, y por haber inventado mi muerte para justificar sus acciones criminales. Entiendo completamente si nunca puedes perdonarme, pero quiero que sepas que estoy comprometido a pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser nuevamente el hijo que mereces tener, concluía su carta. Fue una experiencia muy conmovente y confusa para mí. Durante los meses siguientes, continué recibiendo cartas regulares de Marco, cada una mostrando progreso gradual en su proceso de rehabilitación y crecimiento personal. También comencé a recibir informes mensuales del centro de tratamiento, confirmando que Marco estaba participando activamente en todas las actividades terapéuticas, que estaba siguiendo estrictamente todas las reglas del programa y que estaba demostrando cambios significativos en su comportamiento y perspectiva. El Dr. Martínez, el director del centro, me llamó personalmente para explicarme que Marco estaba mostrando uno de los procesos de recuperación más comprometidos que habían visto en años. Señora Rodríguez, su hijo está trabajando muy duro para entender las raíces profundas de su comportamiento destructivo y está desarrollando herramientas muy sólidas para manejar su adicción a largo plazo, me explicó. Por supuesto, la recuperación de una adicción es un proceso de toda la vida, pero los fundamentos que está estableciendo aquí son muy prometedores. Dr. Martínez me explicó también que Marco había solicitado participar en un programa adicional de servicio comunitario donde ayudaba a otras personas mayores con proyectos domésticos básicos, como una forma de comenzar a reparar el daño que había causado a la comunidad de adultos mayores en general. Él entiende que su robo no solamente la afectó a usted personalmente, sino que también contribuyó a la desconfianza que muchas personas mayores sienten hacia sus propios familiares, me dijo Dr. Martínez. Esta información me dio esperanza de que tal vez Marco estaba realmente cambiando de manera fundamental, no solamente superficial. Sin embargo, yo sabía que la verdadera prueba vendría cuando él completara el programa y regresara a la vida normal, enfrentando nuevamente las tentaciones y presiones que habían causado sus problemas originales. Eu ainda no tenía certeza si estaba pronta para confiar en él nuevamente. Aproximadamente un año después del arresto, Marco completó exitosamente su programa de tratamiento residencial y comenzó la fase de transición a la vida independiente. Como parte de los acuerdos legales, él estaba obligado a vivir en un apartamento supervisado, mantener empleo estable, asistir a reuniones semanales de apoyo para adicción al juego, y reportarse regularmente con un oficial de libertad condicional. También estaba obligado a pagarme una compensación mensual para cubrir los gastos emocionales y logísticos que su robo había causado. Durante las primeras semanas después de su liberación, yo estaba muy ansiosa sobre cómo se desarrollaría esta nueva fase de nuestra relación. Rosa me aconsejaba mantener expectativas realistas y proteger cuidadosamente mi bienestar emocional, recordándome que Marco tendría que demostrar cambios genuinos a través de acciones consistentes, no solamente a través de palabras bonitas. La primera comunicación que recibí de Marco después de su liberación fue una carta muy breve, donde me informaba su nueva dirección, su número de teléfono y la información de contacto de su oficial de libertad condicional. Madre, entiendo que necesitas tiempo para decidir si quieres tener algún tipo de contacto conmigo, escribía. Estoy comprometido a respetar
completamente tus límites y tus tiempos, y no voy a presionarte de ninguna manera para que tomes decisiones antes de que te sientas completamente preparada. Esta aproximación respetuosa era muy diferente al comportamiento manipulativo y exigente que había caracterizado sus interacciones conmigo durante los años previos a su arresto. Después de consultar con Rosa, con Patricia y con mi propio terapeuta, decidí que estaba dispuesta a explorar la posibilidad de una reconciliación muy gradual y cuidadosa. La experiencia de reconstruir a confianza sería un proceso muy longo y delicado. El primer encuentro presencial entre Marco y yo después de su liberación se realizó en un entorno neutral y supervisado, específicamente en la oficina de Dr. García, un terapeuta familiar especializado en reconciliación después de traumas familiares. Rosa me acompañó para brindarme apoyo emocional, y el oficial de libertad condicional de Marco también estuvo presente para asegurar que todos los protocolos legales se siguieran correctamente. Marco llegó exactamente a la hora programada, vestido de manera profesional y llevando consigo una carpeta con documentos que evidenciaban su progreso en el tratamiento y su cumplimiento con todas las condiciones de su libertad condicional. Lo primero que noté fue que físicamente se veía muy diferente. Había perdido peso de manera saludable, su postura era más relajada y confiada, y sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Cuando me vio entrar a la oficina en mi silla de ruedas eléctrica, sus ojos se llenaron de lágrimas y pidió permiso antes de acercarse para saludarme. «Madre, no tienes idea de lo feliz que me hace verte bien y ver que tienes tu silla de vuelta», me dijo con una emoción que parecía genuinamente sincera. Dr. García facilitó una conversación estructurada, donde Marco pudo compartir detalles específicos sobre su progreso en la recuperación, y donde yo pude expresar mis sentimientos sobre la traición que había experimentado y mis expectativas para cualquier relación futura entre nosotros. Marco escuchó atentamente cada una de mis preocupaciones. Respondió con honestidad cuando le hice preguntas directas sobre sus planes para evitar recaídas, y aceptó completamente todas las condiciones que yo establecí para continuar cualquier tipo de comunicación. Entiendo que la confianza se reconstruye lentamente, a través de acciones consistentes, no a través de promesas, me dijo. Estoy preparado para pasar el ECONDA, tiempo que sea necesario demostrando que he cambiado realmente. Fue un encuentro emotivo y esperanzoso, mas eu ainda estaba muy cautelosa. Durante los meses siguientes, Marco y yo mantuvimos contacto limitado pero regular a través de llamadas telefónicas breves y cartas ocasionales. Él me mantenía informada sobre su trabajo en una empresa de construcción donde había conseguido empleo como carpintero, sobre su participación continua en grupos de apoyo para adicción al juego, y sobre sus esfuerzos para reconstruir también su relación con Patricia y sus nietos. Marco nunca me pidió dinero, nunca me presionó para tener más contacto del que yo estaba cómoda ofreciendo, y siempre respetó los límites que yo había establecido. Cada mes recibía puntualmente el pago de compensación que había sido ordenado por el tribunal, junto con una nota breve explicando cómo había conseguido el dinero y confirmando que provenía de su trabajo legítimo. Patricia me contactaba ocasionalmente para contarme sobre las interacciones que ella había tenido con Marco, confirmando que él parecía estar manteniendo sus compromisos de recuperación y mostrando cambios genuinos en su personalidad y comportamiento. Carmen, obviamente sigo siendo muy cautelosa, pero tengo que admitir que el Marco que estoy viendo ahora se parece mucho más al hombre que conocí hace 20 años. Me confió Patricia durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Está siendo paciente con los niños, está respetando mis límites, y por primera vez en años, cuando habla sobre el futuro, no menciona esquemas para hacerse rico rápidamente. Estas confirmaciones independientes me ayudaron a sentirme más confiada de que los cambios que estaba observando en Marco podrían ser genuinos y duraderos. Sin embargo, yo sabía que la verdadera prueba vendría durante situaciones de estrés o dificultad, cuando las tentaciones de volver a sus comportamientos destructivos podrían ser más fuertes. Mas algo extraordinario estaba prestes a acontecer. Aproximadamente 18 meses después de su liberación, Marco me sorprendió con una propuesta que jamás había esperado escuchar de él. Me llamó una tarde de domingo para pedirme si podía visitarme en mi casa para una conversación importante, y cuando acepté, llegó acompañado de Carlos, el propietario de la tienda que había sido fundamental para recuperar mi silla de ruedas. «Madre, Carlos y yo hemos estado trabajando juntos en un proyecto que queremos presentarte», me dijo Marco con una emoción contenida que inmediatamente captó mi atención. Carlos explicó que después de conocer nuestra historia,
Había estado pensando en maneras de ayudar a otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares de abuso financiero o robo familiar. Señora Carmen, su experiencia me hizo investigar este problema más profundamente y descubrí que los robos familiares contra adultos mayores son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente imagina. Me explicó Carlos. Marco y yo hemos estado desarrollando un programa de educación y prevención que podría ayudar a otras familias a evitar este tipo de tragedias. Marco entonces me explicó que, como parte de su proceso de recuperación, había decidido dedicar tiempo voluntario a crear conciencia sobre los peligros de la adicción al juego y sobre cómo esta enfermedad puede llevar a comportamientos criminales dentro de las familias. Quiero usar mi experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer y como advertencia para otras personas que podrían estar comenzando a desarrollar problemas similares. Me dijo con una sinceridad que me conmovió profundamente. Carlos y Marco habían preparado una presentación detallada sobre su propuesta: crear un programa donde ellos visitarían centros comunitarios, grupos de adultos mayores y organizaciones familiares para compartir nuestra historia como herramienta educativa y para enseñar técnicas de prevención y protección. A propuesta deles, me deixou sem palabras. La presentación que Carlos y Marco me mostraron era increíblemente detallada y profesional. Habían investigado estadísticas sobre robos familiares, habían consultado con trabajadores sociales especializados en protección de adultos mayores y habían desarrollado materiales educativos que podrían ser útiles tanto para víctimas potenciales como para familiares que estuvieran comenzando a mostrar señales de comportamiento problemático. Señora Carmen, la parte más importante de nuestro programa sería su participación, me explicó Carlos. Su historia, contada desde su perspectiva como víctima que logró recuperar su propiedad y obtener justicia, podría ser increíblemente poderosa para ayudar a otras personas en situaciones similares. Marco añadió que él entendía completamente si yo no estaba interesada en participar y que respetaría totalmente mi decisión sin presiones ni resentimientos. Madre, sé que pedirte esto significa pedirte que revivas una experiencia muy dolorosa, una y otra vez para ayudar a extraños, me dijo. Pero también creo que tu historia podría salvar a otras familias de vivir lo que nosotros vivimos y podría dar esperanza a personas que se sienten tan desesperadas como tú te sentiste cuando descubriste que yo te había robado. La propuesta me presentaba una oportunidad única de convertir mi experiencia traumática en algo positivo que podría beneficiar a muchas otras personas. Pasé varias noches reflexionando sobre la propuesta, consultando con Rosa y con mi terapeuta sobre los posibles beneficios y riesgos emocionales de participar en este tipo de programa. Finalmente, decidí que quería contribuir a este esfuerzo, pero solamente bajo condiciones muy específicas que protegieran mi bienestar emocional y que aseguraran que mi participación fuera genuinamente útil para las audiencias que quería ayudar. A decisión de participar marcó o inicio de una nueva fase en mi vida. El programa educativo que desarrollamos juntos se convirtió en algo mucho más exitoso e impactante de lo que cualquiera de nosotros había imaginado inicialmente. Durante los primeros 6 meses, presentamos nuestra historia en 12 centros comunitarios diferentes, alcanzando aproximadamente a 500 personas mayores y sus familiares. Las reacciones de las audiencias fueron consistentemente positivas y emotivas, con muchas personas acercándose después de las presentaciones para compartir sus propias experiencias con robos familiares o para hacer preguntas específicas sobre cómo protegerse mejor. Carlos se encargaba de la parte técnica y legal de las presentaciones, explicando qué documentos mantener seguros, cómo verificar las credenciales de compradores de artículos de valor y qué pasos tomar si alguien sospechaba que estaba siendo víctima de robo familiar. Marco compartía su perspectiva como persona que había cometido estos crímenes, explicando las técnicas de manipulación que había usado, las señales de alarma que las familias deberían reconocer y los procesos de tratamiento que habían sido efectivos para su recuperación. Mi parte de la presentación se enfocaba en la experiencia emocional de ser víctima, en las estrategias que había usado para proteger mi bienestar durante el proceso legal, y en el mensaje de esperanza de que era posible recuperarse tanto materialmente como emocionalmente de este tipo de traición familiar. Después de cada presentación, siempre había varias personas que se acercaban para agradecernos por compartir una historia tan personal y difícil, y para contarnos que nuestra experiencia les había dado herramientas prácticas y esperanza emocional. Una señora mayor llamada Elena me dijo después de una de nuestras presentaciones: Carmen,
Escuchar tu historia me ayudó a entender que no estoy loca por sospechar de mi nieto, y me dio el valor para tomar medidas para proteger mis ahorros. Comentarios como ese me confirmaron que habíamos tomado la decisión correcta al compartir públicamente nuestra experiencia. Era una sensación increíble ver cómo nossa dor se transformó en ayuda para otros. Durante el segundo año del programa, comenzamos a recibir invitaciones para presentar en contextos más grandes y formales, incluyendo conferencias profesionales para trabajadores sociales, eventos educativos para oficiales de policía especializados en crímenes contra adultos mayores y seminarios de capacitación para empleados de bancos y otras instituciones financieras. Marco había completado cursos adicionales de capacitación en prevención de adicciones y ahora estaba certificado como consejero de apoyo entre pares, lo que añadía credibilidad profesional a nuestras presentaciones. Carlos había expandido su negocio para incluir servicios de verificación gratuita para adultos mayores que quisieran vender objetos de valor, y había desarrollado un network de otros comerciantes comprometidos con prácticas éticas similares. Yo había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, trabajando con una editora especializada en memorias de superación personal, con la esperanza de alcanzar audiencias aún más amplias. El libro incluía no solamente mi propia historia, sino también testimonios de otras víctimas de robos familiares que habíamos conocido durante nuestras presentaciones, consejos prácticos de profesionales especializados y reflexiones sobre el proceso de perdón y reconciliación familiar después de traumas severos. La relación entre Marco y yo había evolucionado hacia algo completamente nuevo y diferente a lo que habíamos tenido antes de su traición. Ya no era la relación tradicional de madre protectora e hijo dependiente, sino más bien una asociación entre dos adultos que habían superado una crisis terrible y que habían decidido trabajar juntos para crear algo positivo de su experiencia compartida. Marco había demostrado a través de acciones consistentes durante más de 2 años que había cambiado genuinamente, no solamente en términos de evitar comportamientos criminales, sino en términos de desarrollar empatía, responsabilidad personal y compromiso con contribuir positivamente a su comunidad. Mas o más sorprendente ainda estaba por vir. La transformación más notable en nuestra relación familiar llegó durante el 3er aniversario del día en que Marco robó mi silla de ruedas. Ese día, que habíamos decidido conmemorar como un recordatorio del poder de la recuperación y la reconciliación, Marco llegó a mi casa con una sorpresa que me dejó completamente sin palabras. Había trabajado durante meses en secreto, usando sus habilidades de carpintería, para construir una rampa de acceso completamente nueva para mi casa, diseñada específicamente para facilitarme el uso de mi silla de ruedas eléctrica. Madre, sé que nunca voy a poder reparar completamente el daño que causé cuando te robé tu independencia, me dijo mientras me mostraba la rampa hermosamente construida. Pero quería hacer algo tangible que mejorara tu vida de manera permanente, algo que demostrara mi compromiso de pasar el resto de mi vida facilitando tu bienestar en lugar de complicarlo. La rampa no era solamente funcional, sino también hermosa, con barandales tallados a mano y una superficie antideslizante que hacía que moverme entre mi casa y el exterior fuera mucho más fácil y seguro que nunca antes. Marco había coordinado la instalación con un ingeniero profesional para asegurar que cumpliera con todos los códigos de construcción y había obtenido todos los permisos necesarios sin que yo tuviera que preocuparme por ningún aspecto burocrático. Mientras inspeccionaba su trabajo, me di cuenta de que esta rampa representaba algo mucho más profundo que una simple mejora doméstica. Era una demostración física de que Marco había aprendido realmente a pensar en mi bienestar antes que en sus propias necesidades, algo que no había sido capaz de hacer durante los años cuando su adicción controlaba su comportamiento. Patricia, que había venido con sus nietos para ver la rampa, me dijo algo que resumió perfectamente lo que todos estábamos sintiendo. Carmen, creo que finalmente tenemos de vuelta al Marco que recordábamos, pero ahora es incluso mejor porque ha aprendido de sus errores y ha desarrollado una sabiduría que no tenía antes. Era un momento de cura profunda para toda nuestra familia. Ahora, mientras les cuento esta historia desde la perspectiva de 4 años después de aquella terrible mañana, cuando Marco robó mi silla de 1977 ruedas, puedo decir con honestidad que nuestra experiencia se ha convertido en una de las cosas más significativas y transformadoras que he vivido en mis 77 años. No voy a mentirles diciendo que el perdón fue fácil o inmediato, porque no lo fue. Hubo muchas noches donde me despertaba sintiéndome furiosa por la traición,
Muchos días donde dudaba si Marco realmente había cambiado o si simplemente se había vuelto mejor manipulador, y muchos momentos donde me preguntaba si había tomado las decisiones correctas al darle una segunda oportunidad. Pero el tiempo y las acciones consistentes de Marco me han demostrado que las personas realmente pueden cambiar cuando están comprometidas con un proceso genuino de crecimiento personal y recuperación. Nuestro programa educativo ha alcanzado a más de 3,000 personas durante estos años, y hemos recibido docenas de cartas de familias que han evitado tragedias similares gracias a la información que compartimos. Mi libro fue publicado el United año pasado y ha ayudado a personas en otros países que enfrentan problemas similares. Marco mantiene más de 3 años de sobriedad en términos de juegos de apuestas. Tiene un trabajo estable que ama y ha reconstruido relaciones saludables, no solamente conmigo, sino también con Patricia y sus nietos. Carlos se ha convertido en un amigo muy querido de toda la familia, y su tienda ahora sirve como un centro informal de recursos para adultos mayores que necesitan ayuda con transacciones comerciales seguras. La experiencia nos enseñó a todos que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y conexión más fuerte, cuando todas las personas involucradas están dispuestas a hacer el trabajo difícil de enfrentar la verdad, aceptar responsabilidad y construir algo nuevo y mejor de las cenizas de lo que fue destruido. Si llegaron hasta este punto de mi historia, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje emocional tan intenso. Sé que no fue fácil escuchar sobre la traición de mi propio hijo, sobre los momentos de desesperación cuando pensé que había perdido no solamente mi silla de ruedas, sino también mi fe en la bondad humana. Pero espero que también hayan podido sentir la esperanza y la sanación que vinieron después, cuando personas como Carlos demostraron que todavía existe bondad desinteresada en el mundo, y cuando Marco demostró que las personas pueden cambiar realmente si están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Si esta historia les sirvió, si les enseñó algo útil, o si simplemente les entretuvo durante este tiempo que pasamos juntos, les pido por favor que le den like a este video, que se suscriban al canal para escuchar más historias como esta, y que compartan este video con sus familiares y amigos que podrían beneficiarse de escuchar sobre recuperación, perdón y segundas oportunidades. Sus interacciones realmente me ayudan a seguir compartiendo estas experiencias personales que pueden ser difíciles de contar, pero que creo que pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. También me encantaría leer en los comentarios qué piensan sobre esta historia, si han vivido experiencias parecidas, o si tienen preguntas sobre cualquier aspecto de lo que compartí con ustedes hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por permitirme compartir esta parte tan importante de mi vida con ustedes. Hasta la próxima historia, queridos amigos.